quiero recordarles a los conferencistas que vamos a ser exigentes con relación al cumplimiento del tiempo. Yo sé, 15 minutos son realmente pocos para la cantidad de cosas que hay que decir, pero si ustedes son expertos y tienen capacidad de síntesis, estoy seguro que lo vamos a hacer en 15 minutos. La primera conferencista es la doctora Berta Agudelo. Ella es neumóloga pediatra, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. Además es presidente de la Asociación Colombiana de Neumología. Bienvenida, doctora Berta. Estamos seguros que usted nos va a ayudar mucho en estos 15 minutos con relación al diagnóstico. ¿Me permiten ¿Cómo es? Con ese señal y con qué adelanto. Sí, y con qué se adelanta en tal caso. Bueno. ¿Y cómo le digo? Sí, la siguiente. Buenos días. Es un placer para mí estar de nuevo en esta hermosa ciudad de Cartagena. Agradezco al comité organizador, agradezco al doctor José Miguel Escamilla, a nuestro gran amigo y al organizador de este evento, en conjunto con la Clínica de Alergias, que se ha caracterizado porque cada año nos trae nuevas conferencias, avances, y definitivamente estar en esta hermosa ciudad es un placer. Nos ha tocado hoy hablar acerca de la neumonía y vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos, cosas que han sido de difícil control y manejo, sobre todo en el diagnóstico. La neumonía es la causa más frecuente de mortalidad en los niños y es así como en niños menores de 5 años el 18% de ellos mueren por neumonía, pero es más alta la frecuencia en los países subdesarrollados que en los países en desarrollo. En América Latina tenemos solamente un estudio de prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad, donde habla de más de 80.000 niños menores de 5 años mueren al año por infección del tracto respiratorio inferior y de estas el 80% son por neumonía. La incidencia real en América Latina son 919 casos por 100.000 niños menores de 5 años y de 1.412 por 100.000 niños en los de 2 a 6 años. Una cuarta parte requirió una hospitalización y la estancia promedio fue de 11 días. La siguiente. Aquí vemos entonces el cuadro de prevalencia realmente, donde se ve que los grupos menores de 2 años son los que más frecuentemente tienen estos episodios de neumonía, y en países como África la frecuencia se dice que es de 0.33 episodios por niños por año, mientras que en países desarrollados como Estados Unidos es de 0.05, o sea que es una real diferencia entre los países en desarrollo con los desarrollados, y eso hace que de pronto tenga que ver con las condiciones de vida de tanto higiénicas como de salud, que aumenta la probabilidad de que estos niños tengan esta enfermedad y mueran. La siguiente. El diagnóstico se dice que la Organización Mundial de la Salud dice neumonía es el cuadro de tos y de dificultad para respirar, y el criterio que se tomó para definir es la taquipnea. Esto se implementó hace 20 o 25 años en Filadelfia, Estados Unidos, cuando trataron de escoger cuál era el mejor predictor de neumonía. Hasta el día de hoy no se han hecho estudios valederos donde digan si realmente sigue siendo este el signo premonitorio o diagnóstico de neumonía. Solo hay un estudio que salió ahora, en el 2005 se trató de hacer una validación de esto, y ahora en el 2012 salió otro artículo que ya les voy a mostrar. Este término es solamente usado
y se adaptó así para trabajadores de la salud que tuvieran poco entrenamiento, porque la idea era tratar de disminuir la mortalidad por neumonía e incidir en el diagnóstico en forma temprana. Sin embargo, lo que se ha visto en estos 20-25 años desde que se implementó el término de taquipnea es que la incidencia real y la disminución de las tasas de mortalidad por neumonía no han sido tan altas como lo que se ve, por ejemplo, en los programas de enfermedad diarreica aguda, y por lo tanto piensa uno si ese sigue siendo el signo premonitorio mayor. Sin embargo, la frecuencia respiratoria es diferente en Estados Unidos y en el Reino Unido, a pesar de que es el término usado en la Organización Mundial de la Salud. Cuando se revisan las guías británicas y las guías americanas, pues hablan de estas frecuencias, pero le adicionan algunos otros acompañantes. La siguiente. Los trabajadores de la salud hacen diagnóstico por historia y examen físico, la frecuencia respiratoria, la disnea, los hallazgos auscultatorios, pero estos hallazgos en los médicos con índices bajos de capa, lo que hace que esto sea de los rangos aceptables bajos. Eso quiere decir que el examen físico es muy susceptible a que tenga cambios de acuerdo al entrevistador o al médico que lo haga. Por lo tanto, no tenemos como una certeza absoluta, salvo en el juicio clínico de la persona que lo esté haciendo en forma adecuada. Estas son las frecuencias respiratorias que dice la Organización Mundial de la Salud. Hizo una diferencia mayor de 50 por minuto para los niños hasta los 12 meses, mayor de 40 hasta los 5 años y esta para los mayores de 5 años, siendo el mayor predictor, pero los tirajes los dejaron como que fueran el índice el signo de severidad de la neumonía. Los niños con neumonía adquirida en la comunidad pueden presentarse con fiebre, taquipnea, dificultad para respirar, tos, sibilancias o dolor torácico, y esta es la definición adoptada por las guías británicas y varían con la edad. Los niños pueden tener neumonía con frecuencias respiratorias menores a 40 por minuto, porque depende también del compromiso que tenga el paciente de la alteración del sensorio. Por lo tanto, en estos casos va a haber un problema cuando se hable de taquipnea, y es ahí donde empieza a surgir el problema para hacer el diagnóstico y para valer la frecuencia respiratoria como único indicativo de neumonía en los pacientes. Los crépitos y los estertores tienen una sensibilidad del 75% y una especificidad del 57%. La siguiente. Este artículo que salió en el 2012 habla de la precisión de la taquipnea y las retracciones subcostales como signos clínicos para diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad de niños. Se hizo un metaanálisis y revisó la mayor cantidad de estudios que existieran con diagnóstico de neumonía y donde se tuviera en cuenta la frecuencia respiratoria y los tirajes. Se seleccionaron solamente al final de todos 8 estudios y de esos 8 estudios fueron 900 pacientes. La siguiente. Y se hizo la relación de probabilidades calculando el LR en taquipnea y le da un LR positivo de 3.16 y un negativo de 0.36. Se dice que esta razón de probabilidades es suficientemente positiva cuando está por encima de 10 o por debajo de 0.1, y en este caso no alcanza a estar dentro de esos rangos. Por lo tanto, dice que la taquipnea en esos estudios que seleccionaron no es el mejor predictor para decir que tiene neumonía. La siguiente. Igualmente, para las retracciones o tirajes, entonces establecieron la razón de posibilidades y encontraron que el LR era de 2.49 positivo y negativo de 0.59, lo que nos da que tampoco sigue siendo de una alta positividad o negatividad para decir si es suficiente como único diagnóstico, único signo para decir que es una neumonía grave. Conclusiones: con base en la información presentada, no existe evidencia suficiente para desestimar el valor de los signos recomendados por la OMS para el diagnóstico de neumonía y tratamiento antibiótico temprano. No obstante, debemos tener en cuenta que la sola utilización de estos signos podría llevar a un subdiagnóstico, debido a que la precisión diagnóstica es solo moderada. Esto, sumado al poco impacto que estas intervenciones han tenido en la mortalidad infantil por neumonía, hace urgente la realización de estudios con adecuada calidad metodológica que permitan aclarar el valor real de estos otros signos clínicos en el diagnóstico y manejo de la neumonía adquirida en la comunidad. Le deja a uno como en la angustia de decir solamente estos dos signos serán valederos. Pues son valederos en los signos, en los sitios donde no se puede hacer ningún otro seguimiento ni ningún otro análisis, o donde el personal no está suficientemente entrenado. Pero cuando existe una capacidad de decisión, de discusión y de análisis, como en un servicio de urgencias, o el personal médico calificado, pues tenemos que tener en cuenta otros signos. La siguiente. En cuanto a las ayudas diagnósticas,
tenemos entonces si los reactantes de fase aguda nos ayudan. Y este es un estudio que nos muestra la relación de la radiografía de tórax con los reactantes de fase aguda, teniendo en cuenta que se dice que el cuadro hemático no nos ayuda en determinado momento para saber si es viral o bacteriana, y entonces para saber si es neumonía, lo que más nos ayudó en este estudio que se hizo con una mayor sensibilidad y especificidad fue la proteína C reactiva aunada a unos cambios radiológicos de consolidaciones. Por lo tanto, dentro de los reactantes de fase aguda sería este como el mayor predictor. La procalcitonina son estudios que se han hecho más en los adultos. En los niños se dice que puede servir, pero es un examen que sale mucho más costoso y la proteína C reactiva nos podría ayudar aunado a los cambios radiológicos para decir que tiene neumonía. La siguiente. Este estudio es para mostrar que definitivamente hasta la radiografía de tórax, que se ha dicho que es un gol estándar para decir si tiene o no tiene neumonía, porque se dice que es tos, fiebre o dificultad para respirar, aunado a cambios radiológicos compatibles con infiltrados alveolares. Este estudio se hizo para poner a 3 personas expertas en la radiología, un radiólogo pediatra, un neumólogo y un pediatra, y se encontró que incluso en estas 3 personas la dificultad para interpretar la radiografía era muy alta y que por lo tanto, aún siendo un gol estándar, sigue teniendo problemas y que nosotros tenemos que buscar entonces herramientas para ver cómo nos podemos ayudar a ver que ese paciente realmente tenga una neumonía. No existen dudas cuando tenemos una radiografía que tiene una consolidación lobar grande, solamente cuando no la identificamos y hacemos el diagnóstico diferencial con una atelectasia que fácilmente puede pasar desapercibida o se confunden y de ahí la dificultad para decir que tiene más neumonías cuando lo que tiene son atelectasias, y en este estudio se vio que podría ser por eso, no por las características de los pacientes, sino por el entrenamiento que tiene cada uno de acuerdo a la patología del paciente. La siguiente. Esto es algo que me encontré y que quise traerles, y es que nosotros estamos buscando herramientas para ver cómo hacer diagnóstico de neumonía. Ya con la ingeniería biomédica se están tratando de hacer estudios también para buscar el método, y aquí tenemos, por ejemplo, que un grupo de investigadores en Australia y en Asia buscaron el aparato que nos pudiera identificar cuál es el sonido específico de la neumonía. Entonces encerraron los niños en un cuarto silencioso y empezaron a grabar y a sacar con modulación la forma de los sonidos en diferentes patologías, y esto es lo que nos mostraron. La siguiente. Aquí muestran entonces, por ejemplo, esta es la caracterización de la tos para neumonía, esta es la caracterización de los niños con asma, y aquí está en decibeles, y aquí la caracterización del sonido cuando lo caracterizan en un software para tratar de distinguir estos sonidos, y si uno lo ve, uno pudiera decir que esto podría ser una herramienta que lo pudiera ayudar en determinado momento cuando, sobre todo en los niños pequeñitos, en los que el tórax es demasiado pequeño y que identificar sonidos respiratorios se vuelve completamente difícil. La siguiente. Definitivamente, entonces, para hacer diagnóstico clínico de neumonía tiene que tener uno una actitud juiciosa y sopesar lo que tiene frente al paciente. Lo más característico es tratar de buscar los signos especiales que nos puedan ayudar, la temperatura, y de acuerdo, esto es sacado de las guías británicas para clasificar entonces lo que sería la severidad en los lactantes menores y en los niños mayores, en los que se tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, el aleteo nasal, la presencia de cianosis, la presencia o no de apneas, la respiración jadeante, el que pueda haber la taquicardia y el llenado capilar. Con esos, entonces ya como médicos o como personal de salud más entrenado podemos decir, este paciente tiene una neumonía leve, moderada o severa, y también podemos distinguir el escenario en el cual podemos manejarlo, en la comunidad o hospitalizado o en la unidad de cuidado intensivo. La siguiente. En cuanto al diagnóstico etiológico, es más difícil aún tratar de dilucidar cuál sería la etiología de la neumonía. Hay muchos estudios y definitivamente no existe un gol estándar tampoco para decir cuándo se deben hacer. Los estudios que se hacen son los hemocultivos, pero estos son positivos solamente en el 10%, o sea que es una herramienta un poco
pobre para darnos diagnóstico etiológico. Los antígenos urinarios en los niños menores no sirven, sirven más en los niños mayores y sobre todo para hemófilos influenza y para neumococo, pero también podría haber algunos falsos positivos cuando han sido recientemente vacunados. Y los métodos moleculares como la inmunofluorescencia o la detección de DNA, de virus y de bacterias que podrían ayudarnos en determinado momento. El diagnóstico, entonces, hay que hacer técnicas de detección de DNA que no significan infección activa, significan simplemente que está el virus o la bacteria en el sitio, en el paciente. La detección de virus por estas técnicas en niños asintomáticos pueden ser positivas hasta el 42% y el adenovirus C puede durar hasta meses o años. De ahí que, aunque siguen siendo muy buenas para detectarlo, no nos sirven para ayudarnos a decir si tiene o no tiene enfermedad. También dependen del sitio de la obtención de la muestra, porque si se toman en la nasofaringe pueden salir más contaminados. Si se toman en un lavado broncoalveolar, pues es mucho más decantada, o si se hace una aspiración pulmonar. Pero son métodos muy invasivos y que no se podrían hacer todos los días. La siguiente. Entonces, el diagnóstico microbiológico se debe hacer en el paciente crítico y en el paciente que tiene complicaciones. No se recomienda en el leve o en el que se maneja en la comunidad, debe incluir hemocultivos y pruebas moleculares para virus, micoplasma y clamidia. La siguiente. Definitivamente, nosotros tenemos que ver cómo tratamos de trabajar en nuestras diferentes comunidades. El último estudio que salió también dice, si tenemos tantos problemas, hay otras cosas que podemos hacer, pero tenemos que hacer estudios estandarizados y tratar de buscar cuál es el gol estándar de cada una de nuestras comunidades para hacer un diagnóstico clínico y etiológico de la neumonía. Pero las herramientas que tenemos hoy en día nos ayudan, pero no son confirmatorias 100% y por lo tanto nosotros tenemos que sopesar frente a nuestro paciente qué es la mejor conducta que podemos tener para tomar una conducta adecuada en forma temprana, administrar el antibiótico adecuado y disminuir la morbimortalidad, porque esa es la única forma que podemos hacerlo. No podemos incidir en disminuir la incidencia, porque se necesita ayudas gubernamentales y múltiples para tratar de mejorar las condiciones de vida de los pacientes, pero sí podemos incidir en la mortalidad. La siguiente. Muchas gracias. Esto es para invitarlos a nuestro próximo congreso en la ciudad de Cali, en mayo 30, 31 y 1 de junio. Gracias otra vez.